Al buscar los chats se había cerrado. Bueno, les decía, son 4 fases que podemos dividir el proceso de incubación, que es el manejo del huevo incubable, el manejo del proceso en la etapa que va del nacimiento a la nacedora, aspectos que hacen a la tecnología de la incubación y su proceso, y todos los requerimientos que el proceso de incubación como tal tiene. Si vamos al manejo del huevo incubable, vamos a encontrarnos con 2 situaciones. Las situaciones que son previas a la puesta, o sea, pre-oviposición, y las posteriores o post-oviposición. La primera tiene que ver con todo lo que hace al huevo dentro del galpón de postura y lo derivado intrínsecamente de lo que es la reproducción de las aves. O sea, estos sean reproductores, también llamados padres, o abuelos, tienen toda una dinámica que repercute en el futuro manejo del huevo incubable. La posoposición tiene que ver una vez que el huevo ha sido puesto y todo el manejo que ese huevo va a llevar hasta que ingrese a la incubadora, que en muchos casos es un factor determinante de la futura incubabilidad del huevo. Cuando vamos entonces a la preoviposición, o sea, a referirnos a todos los factores que hacen desde que el huevo es concebido y puesto, hasta el momento del puesto, y por supuesto todo lo que ocurre en el galpón de postura, muchas de estas cuestiones tienen que ver con cuestiones de manejo que ustedes ya vieron con Santiago, pero no está de más recordarlas porque nosotros vamos a tener huevos incubables siempre y cuando las controlemos, partiendo de la base de todo lo que puede significar la relación macho y hembra, teniéndose en cuenta el estado de esos animales, la actividad que desempeñan y lo que hace a su etología en el comportamiento. Piensen que puede haber problemas relacionados con las densidades de relación macho-hembra, a veces factores que han tenido que ver con aspectos no denunciados de mortandad pueden alterar en el galpón esta relación y en consecuencia el porcentaje de machos es inferior al de hembras, o puede ser al revés, entonces aparecen problemas vinculados a competencias entre animales, más allá de que a veces hay líneas que son reconocidas como de machos agresivos y en consecuencia pueden aparecer animales que adoptan el intento de captar más hembras de las que pueden servir. ¿Esto qué es lo que genera? Posibles peleas, problemas de compatibilidad y en consecuencia menos cantidad de hembras servidas. Otra cuestión, el tema del desgaste y conformación de los machos. Ustedes han escuchado hablar ya del spiking, o sea, esta técnica que a una determinada edad, dependiendo de la línea, o lo que aconsejen los menores de la línea, pero generalmente dentro de la semana 44 a la 48, en reproductores pesados, sugiere revisar el desgaste que los machos debido a su alta libido inicial pueden tener, lo que obliga a algún reemplazo con animales que son contemporáneos, pero que han quedado en reserva. Situación que podía ser trasladable también a las hembras, ¿sí? Sobre todo esto se ve mucho al inicio de la introducción de las hembras en los ciclos de postura, o sea, cuando nosotros mandamos a una futura reproductora o futura abuela a producción, no está exenta, independientemente de que se le haya criado, de una revisación que hace a la conformación, al estado de su cloaca, a la posición de sus patas, y por supuesto después a los controles que se devienen de postura, condición corporal, relación en cuanto a cantidad de huevos por animal alojado, que nos van dando una idea, además de la eficiencia productiva, de la posibilidad de encontrarnos con hembras, por ejemplo, que estén poniendo huevos y no tengan un macho que las esté atendiendo, o viceversa, hembras
que están faltas de machos por desgaste de machos. Entonces, todo esto va a hacer que de ese galpón o de esos galpones aparezcan un número de huevos que no van a estar embrionados. Y esos huevos no embrionados son huevos que hacen al fracaso del proceso de incubación. Hay otros aspectos que por supuesto son post-oviposición, o sea, tienen que ver con ese manejo que va a tener el huevo desde que fue puesto hasta que fue llevado a la planta de incubación, ingresó a la incubadora. ¿Sí? Jorge, Sí. ¿yo puedo tener se lleva un control o es imposible? Porque había nidos grupales, ¿no? Que ponían Lo que de a yo puedo varias hacer, gallinas. mira, hoy en día hay nidales automáticos y nidales tipo trampa, pero en general todavía se maneja más masiva la población. Entonces, lo que se puede hacer es hacer la evaluación diaria de la relación de postura, o sea, todos los días se entrega un informe de la cantidad de huevos puestos sobre la cantidad de hembras alojadas. Esto me va dando una natural disposición de la curva de postura. Lo que yo debo controlar es si la curva de postura es adecuada a la edad de los animales o se encuentra por debajo de la misma. Se encuentra por arriba, no hay problema. Por supuesto que esto va a ser chequeado con esto que vamos a ver ahora, o sea, la fase post-oviposición. ¿Por qué? Porque hay factores que pueden a ese resultado positivo de una buena curva de postura transformarlos en no tan positivos por el tipo de huevo que voy obteniendo. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene que ver? Uno es el problema de las instalaciones, ¿sí? El estado de las instalaciones. Y otro también, por supuesto, derivado del huevo propiamente dicho, cómo lo he manejado. Después están los problemas ya propios de la planta, que van desde el ingreso, clasificación, almacenaje, y después del almacenaje hasta el ingreso a la incubadora. Pero vamos a esta primera parte, que es el galpón, que va a tu respuesta. Yo tengo ahí fotos de galpones. Como pueden observar, hay una relación de nidales por hembra alojada. Por lo general es 1:4, 1:5, dependiendo de la línea. O sea, yo sé que promedio en un pico de curva de postura, de acuerdo a la línea que estoy trabajando, si estoy hablando de padres o de abuelos, si dentro de abuelos son línea macho o línea hembra, voy a tener porcentajes de producción. ¿Eso dónde lo veo? En esos nidales. Ahora bien, ese porcentaje que puede ser muy bueno, puede ser un fracaso en el resultado directo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nidal con una percha rota, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener animales que no acceden a su nidal. ¿Estamos? ¿Pero dónde me van a poner el huevo? En el piso. ¿Por qué? Porque al no poder acceder al nidal de arriba, buscan colocar, huyendo de la luz, como ya sabemos, y esto hace que pongan debajo de ese nidal o en un lugar que ellos se sientan protegidos, consecuentemente huevo de piso. ¿Huevo de piso qué es? Un huevo contaminado. Me van a decir, ¿no se puede incubar? Sí, pero para incubar hay que tener ciertas prescripciones. Otra cuestión, que no es necesariamente una parcha rota, un piso defondado o con falto de cama. El animal puede negarse a poner o inclusive abandonar el nido por incomodidad. Y esto nos lleva de vuelta a un problema de nido de piso, de huevo de piso. La falta de higiene, la falta de renovación de la cama también implica contaminación de los huevos, porque van a estar colocando en nidales donde la acumulación de materia orgánica y otros elementos hacen a complicar la sanidad del huevo. Otra cuestión tiene que ver con la presencia de los slat, este piso sobrelevado, que lo que garantiza es aumentar la eficiencia del interior del galpón. Y que el huevo colocado sobre esta superficie, si bien puede ser considerado un huevo de piso, no lo es tanto como el que es colocado sobre la cama. El otro problema, cómo están colocados los nidales. Recuerden que siempre los nidales deben ser transversales al eje longitudinal para respetar que las bocas no se encuentren
enfrentadas a la luz que ingresa en el caso de que sean galpones de ERCOT o de ambiente semicontrolado por el costado. Si estamos hablando de un ambiente controlado, bueno, ya es otro cantar. Pero todos estos factores pueden incidir en ese porcentaje de postura que nosotros evaluamos cuantitativamente, pero también tenemos que evaluar cualitativamente. Porque yo resulta ser que tengo un muy buen índice de postura para la línea, pero una alta cantidad de huevo de piso. Entonces, todo lo que logré como resultado numérico lo pierdo en el resultado de calidad, porque son huevos que al ser problemáticos al proceso de incubación, posiblemente me den menos resultados incubatorios. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Pedro. Sí, sí, clarito. Bueno. Como les decía, la presencia del huevo de piso, ahí está ejemplificado. Caso de un slat no sería tanto. La otra es cuando hablamos en el galpón de postura del manejo propiamente dicho, la frecuencia de recolección. Factor muy importante por varios factores. Primero, la secuencia de recolección que no debe ser menos de 5 veces en el día. Esto, por supuesto, varía con las granjas y las empresas, pero nunca menos de estos valores. Tiene que ver con dos componentes. Primero, que no se acumulen huevos en el interior de los nidales, lo que favorezca a la inducción de falsas cloaqueses. ¿Qué significa esto? Si yo dejo que los huevos queden, muy probablemente va a llegar una gallina que se manda el nido, se eche, ponga su huevo, levante y vea que en vez de haber puesto uno, se encuentra con varios. Esto que puede parecer de dibujito animado, diga, soy mamá, puse varios, y se echa. En consecuencia desarrolla una pseudocloaquez. ¿Qué problema tengo con esto? Punto 1, es un animal que me deja la postura. ¿Sí? Punto 2, es un animal que me ocupa un nidal y hace que si son 4 por nidal o 5 por nidal, haya 3 o 4 que no tienen acceso al nidal donde suelen poner. Y punto 3, el calor que genere, sobre todo si no hay un trabajo consecuente de retiro constante, porque por algo se quedaron esos huevos, puede inducir a fenómenos preincubatorios, donde eso puede después repercutir en la viabilidad de esos embriones. Entonces, lo importante es que la recolección va a tener un componente que es el evitar la acumulación de huevos en nidales que pueden generar el fenómeno de falsa cloaquez, y el otro aspecto, que es muy importante, va a incidir directamente sobre la eficiencia del proceso de desinfección. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando el huevo es puesto, hay dos componentes que no están formados. Por un lado, la cámara de aire y por otro lado, lo que es la cutícula. Última barrera externa que el huevo tiene a la acción medioambiental, que consiste nada más ni nada menos en una sustancia mucilaginosa, un muco, que se va a ir consolidando. Esto significa se va a ir deshidratando, porque es altamente humectada, y va a formar una película que, como copia la superficie de la cáscara, va a tener poros. En algunos casos los va a tapar a los poros más pequeños, pero los poros de un determinado tamaño los va a recubrir internamente, dejando esta pequeña chimenea a través de estas pequeñas, porque son varias, muchísimas, a través de las cuales el futuro embrión va a hacer el intercambio gaseoso. El otro componente, que producto de un fenómeno asociado a esta respiración y pérdida de humedad interna que el huevo va a tener, se va a formar, es la denominada cámara de aire. La cámara de aire se forma por un proceso combinado. Por un lado, una deshidratación que tracciona la cutícula, la membrana testácea interna
a separarla de la membrana testácea externa. Recuerden que entre ambas hay hasta ese momento un espacio prácticamente virtual, pero que existe. Y a la vez este fenómeno de presión negativa va a permitir formar un espacio que se va a transformar en el punto de intercambio selectivo de gases del interior del huevo. En consecuencia, si yo este proceso se cumple en 2 horas. Si yo realizo la recolección con una frecuencia no menor a 5 veces en el día, partiendo de la base que con la alimentación y el encendido de luces se produce la inducción a la mayoría de la puesta, que por supuesto va a ir declinando a lo largo del día, voy a tener la garantía que recolectando 5 veces en el día voy a encontrar huevos que están finalizando este ciclo y huevos que lo están iniciando, o sea, consolidando su cutícula y formando su cámara de aire. Este es el punto óptimo en el cual yo puedo hacer ingresar, mediante distintas técnicas, sustancias desinfectantes que me reduzcan la carga microbiana interna de cada huevo. Y con esto facilito las probabilidades o aumento las probabilidades de supervivencia del futuro embrión. Por eso, esto está íntimamente relacionado con el proceso siguiente, que es la desinfección en las 2 primeras horas de puesta. En la actualidad, esta desinfección se realiza mediante técnicas de pulverización de microgota a alta presión, cosa que años A esto no era posible. Y se utilizaba un elemento que hoy ha quedado relegado a desinfecciones más de tipo bioseguridad, que era el permanganato de potasio, el cual, mezclado con el formol, genera una reacción exergónica que liberaba un gas, el formaldehído, es un biocida que penetraba y destruía una importantísima cantidad de la estructura microbiana que puede anclarse en el huevo en esta etapa. Es importante tener en cuenta esta condición que termina generándose a partir de todo huevo que nosotros recolectamos de un galpón de reproductores. Esta frase lo explica y resume todo. Todo huevo incubable necesariamente es un huevo fértil, pero no todo huevo fértil es necesariamente un huevo incubable. ¿Por qué? Porque además de la fertilidad, para que un huevo sea verdaderamente fértil, hay que agregarle un conjunto de condiciones que se derivan de la etapa anterior. Porque la fertilidad, dijimos, es la correspondiente a la etapa preoviposición. Pero posoviposición son las que le agregan estos componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Vamos a ver la forma, el tamaño, el color, la estabilidad de la cáscara, la estructura, varios. Entonces, fíjense que el huevo fértil depende de los 2 procesos anteriores. El preincubatorio, el huevo incubable, porque garantiza la fertilidad, y el posoviposición, porque garantiza con las condiciones, las pautas que terminan de formar al huevo como incubable. Si yo voy a hablar de cómo voy a detectar un huevo fértil o no fértil, y quiero saber, porque esto puede ser un factor que me venga como demanda de la planta de incubación, si realmente los huevos que yo estoy enviando a plantas son fértiles, por el momento, si bien cada vez se avanza más en equipos técnicos bastante más sofisticados de lo que uno piensa, por el momento vamos a encontrar que tenemos solo la posibilidad de comprobar la fertilidad mediante lo que se conoce por los yanquis como break-up, o sea, rompiendo huevos. Ahora, por supuesto que si yo me pongo a romper huevos
en una empresa que produce huevos fértiles a tontas y a locas, o sobre la base de un criterio, de una proyección muestral, lo más probable es que rompa unos cuantos y después salga yo volando al patito a la calle, porque no puedo andar jugando la ruleta rusa y diciendo, bueno, vamos a romper 250 huevos total. No. ¿Dónde se hace, con qué se hace la evaluación para comprobar la fertilidad de los huevos? Con aquellos huevos que pertenecen al grupo que luego de, en el proceso post-oviposición, por distintos motivos han sido segregados. O sea, recordemos, todo huevo incubable es necesariamente un huevo fértil, pero no todo huevo fértil es necesariamente un huevo incubable. Precisamente, esos que no necesariamente lo son los que voy a utilizar para romper. ¿Y qué voy a tratar de ver? Lo que veo en esa imagen. Una cosa es el huevo fértil, que muestra un anillo expandido con otro más claro y una región central que corresponde a la presencia del blastodermo, y otro es un huevo infértil que presenta un disco bien definido, sin expansión, macizo prácticamente, que corresponde a la presencia de un blastodisco. En un caso hay un embrión, en el otro solamente el pronúcleo se ha ido avanzando, desarrollando. Y ahí entonces aparecen las condiciones de ese huevo incubable, esas extra que corresponden al fenómeno post-oviposición. Primera condición para que sea incubable, ya dijimos, tiene que ser fértil, pero debe proceder de un nidal debidamente desinfectado en tiempo y forma, recolectado en tiempo y forma, o sea, las 2 primeras horas. Tiene que estar limpio, no tiene que ser de piso, porque cuidado que la limpieza no es solo problema del piso, también un nidal sucio puede generar un huevo sucio, y esto ya lo hace segregado del lote de incubables. Una estructura normal estándar. ¿Qué implica esto? Que tiene que tener el peso, color, tamaño, forma, superficie adecuada. O sea, no tiene que tener cinturas, rugosidades, manchas, concreciones. Ahí tendrían la imagen de siendo huevos obtenidos de hembras con machos, o sea, huevos potencialmente fértiles, obtenidos de nidales y limpios. La imagen central mostraría lo que sería un huevo incubable o huevos incubables. Y acá vemos quiénes son, en consecuencia, por antología o por contraste, los no incubables. Tenemos el huevo roto, o sea, cuya cáscara o estructura no está sana, este huevo no puede ir en incubación. El anormal, por formatos, formas suciformes, piriformes, esféricas. La suciedad típica que se puede dar por proceder de piso o proceder de un nidal inadecuadamente higienizado. Las cáscaras con formas irregulares, rugosidades, cinturas como hay, o los huevos fuera de tipo. ¿Qué son los huevos fuera de tipo? Los que no corresponden al tamaño normal de la línea. El peso es un orientador, pero también a simple vista podemos ver huevos excesivamente grandes o huevos excesivamente chicos, casi esféricos, pequeñitos. Bueno, esos no van a ser tampoco utilizados para incubación. ¿Por qué? Me van a decir, pero si el huevo es grande, ¿no sería mejor? No, sobre todo en las gallinas. ¿Por qué? Porque casi con seguridad este huevo es un típico huevo doble yema. ¿Y cuál es el problema de tener un huevo doble yema? Que en las aves no es posible, a diferencia de lo que ocurre en varios reptiles, el desarrollo de gemelos o mellizos. Entonces, todas estas condiciones ya harían a un huevo
no incubable. Pero sobre estos huevos, sobre todo el 2, el 3, el 5 y el 4, en el caso del 5, los más esféricos o más chicos, puede usarlos para testear la fertilidad ante problemas o dudas, porque estos huevos, por más que no estén aptos para ser enviados a incubación, no quita que tengan adentro un embrión. O sea, estos huevos no es que son infértiles, lo pueden ser. Lo que ocurre es que las posibilidades de que permitan el desarrollo normal de un embrión a futuro son muy bajas. Y en consecuencia, estaríamos usando el espacio de la incubadora para organismos que no van a evolucionar. Y recuerden que acá nosotros no hacemos filantropía, sino es una cuestión comercial. Por supuesto que, completada esta definición, por la cual yo hice una selección del material, o sea, yo lo que hice fue recolectar, partiendo de la base que voy a recolectar todos los huevos, y esto también es bueno que lo recuerden porque muchas veces se piensa que el huevo de piso no se recolecta. No, se recolecta, pero separado. ¿Por qué? Primer factor, porque es un huevo, por supuesto, potencialmente contaminado o casi con seguridad contaminado, y en algunos establecimientos, como medida precautoria, si ha sido recolectado, se supone, en tiempo y forma, se lo somete a un doble proceso desinfectante. Es una posibilidad. La otra es que, para no reducir el volumen de huevo incubable, se proceda a su incubación separada, sea en una cámara destinada a huevo de piso o en un área dentro de una cámara que reduzca los riesgos de transmisión de contaminaciones al resto. Eso, por supuesto, es una decisión absolutamente de la empresa. Habiendo abundancia de huevos o no siendo necesario el cumplir con determinadas cuotas, muy probablemente el huevo de piso no se vaya a enviar para incubar. Pero siempre se lo recolecta, siempre se lo desinfecta, ¿sí? Independientemente de que el resultado después, posteriormente de su uso, sea o no el esperado. ¿Qué otra cosa también tenemos que tener en cuenta? Que yo, una vez que clasifiqué el huevo, lo desinfecté, por supuesto que, salvo que la secuencia de la demanda y la cantidad de cámaras para incubar sea muy alta, posiblemente el huevo no vaya en el mismo día a planta de incubación. Puede ser que espere unas 24 horas. En ese tiempo no puede estar almacenado de cualquier manera, para lo cual las granjas de producción lo que hacen es disponer de una sala de almacenaje que primero dispone de pallet o plataformas para que los maples de recolección, que por lo general son maples que tienen un color que permite identificar a la granja. Las empresas organizadas asignan colores diferentes de maple a sectores o a granjas, o formatos diferentes, con colores diferentes, para que yo pueda tener una trazabilidad de ese volumen de huevo. Además, esos huevos van a ser identificados. Ahí hay una imagen donde muestra una forma muy básica, con una escritura, usando un lápiz o un fibrón, pero hoy inclusive hay rodillos tipo sello, que uno puede variar las nomenclaturas, como cuando están esos sellos selladores, valga la redundancia, de número, fecha, que yo corro con unas rueditas, los valores, bueno, hay, de forma tal de que yo pueda pasar por encima de los huevos, siguiendo, por ejemplo, el eje de las diagonales del maple, y en consecuencia yo voy a tener
porque así lo preparé en el sellito giratorio, el lote, que está identificado con un número, que me va a indicar la edad de las aves, la fecha de recolección, ¿sí? La edad de las aves me remite a saber si son pollas, gallinas de régimen o hembras que están saliendo de postura, que están en sus últimas semanas. Esto después vamos a ver que tiene importancia por el propio manejo del huevo. Y algún dato extra que puede ser el galpón, el número no solo de granja, sino de galpón, ¿sí? Y de esta manera yo pueda, en la trazabilidad, decir, bueno, estos huevos son de una gallina de tal edad, vienen de la granja El Abroquito, del galpón número 3, y fueron puestos el día 27 de mayo del 2005. Esto me da una idea de la edad del huevo, de la edad del animal que lo puso, del manejo que se hace en esa granja y de las posibilidades que tiene la infraestructura interna de ese galpón. Bien, todo este proceso de trazabilidad, si no se almacena bien el huevo, de nada sirve. Por lo tanto, el huevo debe evitar que sufra condiciones que puedan atentar contra su conservación. De ahí que se establece que el proceso de almacenaje en granja guarde ciertos parámetros. Cuidado que esto, si tengo que almacenarlo en sala de incubación o en planta de incubación, también se van a repetir. Pero lo que sabemos es que el huevo puede mantener sin mayores problemas la fertilidad hasta aproximadamente 7 días, a partir de los cuales este proceso, hablando como mortalidad embrionaria, expresado en mortalidad embrionaria, comienza a disminuir. O sea, la fertilidad del huevo asociado a la viabilidad embrionaria, con el tiempo, al aumentar la mortalidad, disminuye. Esto se frena si las condiciones de almacenaje mantienen dentro de determinados términos la vida latente del embrión. En ese plazo de 7 días, en tanto y cuanto la humedad y la temperatura guarden ciertos valores, no se va a producir problema. ¿Cuál es el tema? Que si la temperatura pasa determinados valores, se puede producir un estímulo primario al desarrollo del embrión. Y en consecuencia, ese embrioncito desarrollado en forma intermitente, cuando es ingresado a la planta de incubación e incubado definitivamente, tiene todo un proceso de estrés que muy probablemente haga que no logre finalizar el ciclo. Por eso es importante que, para evitar los procesos preincubatorios, ¿sí?, donde se estimularía antes del ingreso a la incubadora el desarrollo embrionario, debemos utilizar una temperatura de almacenaje entre los 18 y 20 grados centígrados y una humedad relativa que no supere el 70%. Si yo me voy de los 20, en realidad, si atravieso la barrera de los 23,9, conocido como punto cero fisiológico, se pueden encontrar en muchos huevos estímulos al desarrollo de tejidos embrionarios. Si yo me voy de la humedad del 70%, puede haber una hiperhidratación de las estructuras del huevo, que lo hagan más líquido. Y esto repercute en el futuro aprovechamiento del embrión cuando no lo favorece al acantonamiento, por ejemplo, de esporas de hongos. Otra cosa sería si la temperatura la humedad fuera más baja del 70 al 60%. Dentro de ese rango se puede mover. Ahí podríamos tener fenómenos prematuros de deshidratación que complicarían la evolución del huevo y el uso de las estructuras para su desarrollo.
Ahí está lo que yo les decía, cómo el almacenaje hace que a medida que el tiempo de este aumenta, disminuye o caiga la incubabilidad del huevo. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? Yo cuando digo que traslado a una planta de incubación, el huevo no lo traslado de cualquier forma. Antes, hace mucho tiempo sí, pero hoy se traslada en vehículos climatizados, especialmente acondicionados, para evitar sobresaltos en ese manejo de temperatura y humedad que requiere el huevo para mantenerse en condiciones de ser incubado. Huevo que ya dijimos cumplió los requisitos de ser un huevo incubable. Ahora bien, el huevo que estuvo en una sala de almacenaje de granja, lo ideal lo menos posible, va a llegar a la planta de incubación cuyo esquema, ahí utilicé un esquema maqueta tradicional, una infografía bastante clásica, donde podemos observar que hay dos circuitos en la planta de incubación. Un circuito que es, ambos circuitos son all in, all out, o sea, todo dentro, todo fuera. Uno es el circuito del huevo, que va a ingresar, se supone, por un extremo y va a salir como pollito por el otro. El otro es el circuito del personal, que va a ingresar por un extremo y va a salir por otro. En el caso del personal, va a ser sometido prácticamente a los mismos procesos de higiene y bioseguridad que tiene el personal de una planta de galpones de reproductores o de abuelas. O sea, va a desvestirse, cambiar su ropa, someterse a una ducha, secarse, cambiar su ropa por ropa que permita y diferenciar el lugar donde está e ingresar a la planta de incubación al sitio donde tiene asignado. La única diferencia con el otro es que acá no hay ropa de tránsito y ropa de trabajo. Es ropa por sector. Con referencia al área a la cual ingresan los huevos, tenemos una recepción, ¿sí? Por supuesto, en esa recepción se va a producir una reclasificación del huevo, porque si bien la granja ha hecho, por supuesto la granja trata de mandar la mayor cantidad, es decir, yo produje tanta cantidad. Después hay que ver si los requerimientos de la empresa, las disponibilidades de la planta de incubación y los conceptos que la planta de incubación, si bien se supone están unificados en la granja, tienen para mantener tal o cual huevo como incubable o no. Ahí ya, por supuesto, entraríamos en un campo de la subjetividad, que hoy se ha deprimido muchísimo por las clasificadoras automatizadas de huevo. No se ha eliminado al operario en el proceso de la clasificación del huevo, pero cada vez más estas estructuras robóticas reducen los márgenes de error a la hora de tener cierta opinabilidad en cuanto a que si un huevo va o no a ser incubado. Esto se debe fundamentalmente a que tienen sensores láser, por ejemplo, que pueden registrar sobre la cáscara la presencia de microestrías o lesiones en la cutícula o mala distribución interna, como podría ser una yema precipitada por falta de chalazas, etcétera, que lógicamente el ojo humano no puede visualizar, pero un sensor láser sí. De ahí, la sala de recepción de huevos pasa, luego de la clasificación, a una área de almacenaje donde se puede desarrollar en el interior de este área, de acuerdo a la disponibilidad de incubadoras para recibir huevo, un fenómeno que se conoce de maduración, que ahora después vamos a ver
en qué consiste. Yo en esta zona, recepción, clasificación, almacenaje, voy a seguir extremando las condiciones de bioseguridad. Por eso los circuitos son all in all out. O sea, acá entra, pero no se vuelve para atrás el personal. El personal está asignado en el área, se mantiene en el área y no anda deambulando. Para ingresar, tuvo que hacerlo con el proceso de desinfección, el pediluvio, tuvo que haber hecho su cambio de ropa, tiene que mantener las condiciones que le estableció el sistema de higiene de manos, y aun cuando tengamos descarga automatizada y selección o preselección automatizada, debe estar permanentemente durante esa etapa en el sector y salir del mismo al exterior para volver a ingresar y volver a hacer el circuito. Esto sería lo formal, volver a ingresar a la zona de vestuario, de ducha, etcétera, etcétera. Por supuesto, el huevo va a seguir a la sala de incubadoras, de ahí va a pasar a la nacedora y después a la sala de pollitos, ¿no? Disculpen que no, ahí está. Entonces, en una infografía básica tendríamos el camión, nos descarga las bandejas, que son bandejas similares a las bandejas que se utilizan para incubar. No necesariamente el embandejado que viene de granja es el que va a entrar a la incubadora, pero ya sabemos que el color por lo menos nos identifica la granja, más allá de los remitos y documentaciones formales. La sala de recepción, otra cosa que tiene, es una alta calidad, no solo de higiene interna, sino de luminosidad, porque aun cuando, como les dije, las clasificadoras automatizadas realicen y simplifiquen hoy gran parte del control, la observación por parte de los operarios de posibles problemas es fundamental, y eso se logra teniendo buena luz. En consecuencia, después pasa a la clasificadora. La clasificadora, aquí voy a hacer una aclaración. Además de estas que, por supuesto, por su nivel de robotización y automatización, hoy a través de sensores láser nos encuentran fallas que el ojo humano, como ya dije, muy difícilmente vería. Hacen una clasificación por factores como tamaño y peso. En esto, las estructuras o las máquinas tienen diferentes sistemas, pero básicamente a medida que se ingresa, sea con las bandejas o a través de una cinta transportadora donde las bandejas son volcadas por una actividad robótica, o por chupetes que sacan los huevos y la colocan en la cinta transportadora, pasan luego del sensor láser que determina las fallas de cáscara o algunos más sofisticados problemas internos, pasan por bandas que tienen diferente sensibilidad a los pesos, de manera que esos huevos vencen la resistencia de la banda y salen de acuerdo al peso para uno u otro canal. A esto se le agrega que el sensor láser ya midió el tamaño. Entonces, yo voy a tener huevos, digamos, chicos que van a ir por un canal, el cual tiene límites de peso, y sea para más pesados o por más livianos, los va a clasificar. E inclusive va a sacar los huevos que son descartables por bajo o alto peso, que pudieran hacer o traer sospechas. En general, si la clasificación en la planta de galpones, o sea, en la granja, fue bueno, es difícil que tenga en este aspecto gran trabajo aún el equipo automatizado, pero igual los clasifica. ¿Y a dónde van a ir? A un embandejado, que ahí sí va a ser la bandeja que va a ser colocada en el carro que ingrese a la incubadora
dependiendo del sistema que tenga ella internamente. Otra condición, en esta sala van a estar almacenados y ese almacenaje va a ser condicionante de varios factores incubatorios también, de manera tal que la sala de almacenaje tiene particularidades en cuanto al manejo de la temperatura y la humedad. Vamos a hacer un pequeño alto, yo voy una escapadita al baño y vengo, ¿está bien?